Buenas tardes, estimado público. El día de hoy, en el penúltimo día del séptimo Festival de la Antigua California, tendremos la presentación del doctor Hugo Castro Aranda, que él es miembro distinguido de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. El doctor Hugo ha aceptado de muy buen grado compartirnos parte de sus conocimientos sobre el tema de la presencia hispana en Mesoamérica, lo cual le agradecemos profundamente, ya que su participación enriquecerá nuestros trabajos. La plática con el doctor, o sea, lo haremos en un sistema de una plática haciéndole algunas preguntas sobre para que él vaya desarrollando su tema. Iniciaremos esto con una pregunta clave, doctor. Eh, ¿Qué cree usted que pensaba Hernán Cortés cuando él sale de Cuba y decide traicionar a Diego Velázquez? ¿Qué es lo que pensaba Hernán Cortés? ¿Cuál era su idea? Porque me imagino que él no tenía todavía mucho conocimiento del Imperio Azteca, ¿verdad? De Moctezuma. ¿Qué piensa usted sobre eso? Bueno, realmente así como pensar, como entrar en el pensamiento de Cortés sí resulta difícil más a esta distancia, pero creo que convendrá usted conmigo que es la conducta y los resultados lo que nos va a permitir en todo caso juzgar la intención, porque si no, de otra manera, bordaríamos en el vacío. Si nosotros vamos a las a los convenios que Cortés celebró, o más bien que Diego Velázquez le concedió a Cortés, la capitulación que hizo con él para venir a explorar el continente, no tenía una noción muy clara de carácter geográfico, porque ellos pensaban que se trataba de Yucatán, y Yucatán se consideraba que era una isla. No es sino hasta 1518 cuando Juan de Grijalva es el primero que afirma que no se trata de una isla, sino que es una península y que muy probablemente está unida a un continente mayor. A partir de eso, la suposición de que habría pues una civilización mayor que la que habían encontrado en las Antillas Mayores es lo que lleva a Diego Velázquez y en general a los conquistadores de las Antillas, que ya tenían 26 años conquistando todas las tierras que tenían alrededor, a tratar de llevar sus exploraciones más allá. Y ese es el sentido de las capitulaciones entre Diego Velázquez y Cortés. Trae entonces Cortés la encomienda de explorar, de rescatar y de comerciar. Eso significa venir a encontrar cuál era la tierra, los secretos de la tierra, como entonces decían, y en segundo lugar, a tratar de obtener los productos de la tierra, particularmente oro, plata, piedras preciosas si las hubiera, lo que hubiera precioso y de comerciar. No sabían bien a bien el tipo de civilización que iban a encontrar, aunque yo tengo la teoría de que ya tenían noción de la existencia de la cultura maya en la península de Yucatán. No a fondo, no sabían exactamente de qué se trataba, pero hay que recordar que las Antillas en ese momento eran un mar que era surcado por los mayas para arriba y para abajo, y que los mayas comerciaban a partir de las costas del continente con las Antillas. Esto de alguna manera tiene que haber existido alguna noción de que algo había por acá, aunque no supieran exactamente de qué se trataba. Cortés no recibe la encomienda de poblar, es decir, no podía fundar ciudades, pero sí podía comerciar y entrar en contacto con los naturales. ¿Qué pensó Cortés? Bueno, Cortés quería venir a conquistar. Él participó desde completar la conquista de la entonces Isla Española o Santo Domingo, y finalmente participó en la conquista de Cuba. Quiero decir que todos ellos, no solamente Cortés, todo el grupo que vino con él, el grupo europeo, porque no eran solamente castellanos,
sino que procedían de varias partes de Europa. Este grupo europeo que logran armar entre Diego Velázquez y Cortés tiene la noción de venir a una aventura semejante a la que cuando menos se había vivido en Cuba y en Puerto Rico, que eran las conquistas más recientes. Correcto. Su conferencia está anunciada, don Hugo, como una nueva hipótesis sobre esta presencia hispana, esta penetración hispana a Mesoamérica, ¿sí? O sea, sobre cómo Cortés va avanzando poco a poco desde Veracruz hasta llegar a Mesoamérica. Esta nueva hipótesis o esta nueva versión que usted ha estudiado, que usted quiere proponer, ¿nos las podría explicar? Sí, cómo no. Si quiere, lo que podemos hacer es partir de lo que estamos platicando. Sí. Déjeme decirle que en ese momento en la península ibérica había un cambio de gobierno. Si recordamos, estaba entrando a gobernar Carlos I, que provenía de Flandes, con todas las dificultades de idioma que recordamos por la crónica, que tuvo para que lo aceptara Castilla como rey. Le pusieron como condición que aprendiera el castellano para poder reconocerlo como señor natural. Esto muestra hasta dónde la mentalidad del rey era una mentalidad europea. Y la realidad es que la migración que se da en ese momento a las Antillas es una migración europea que proviene de varios lugares de Europa. Un estudio, no recuerdo en este momento la ficha, pero un estudio de un norteamericano que hizo sobre el origen de quienes estuvieron en esta tripulación primera y en este ejército primero, bueno, no ejército, pero sí columna militar que trajo la tercera expedición al mando de Cortés, muestra que vinieron naturales de Alemania, de varios lugares de Italia. Hay que recordar que el rey Fernando de Aragón lo era de varios reinos, particularmente dos de Italia, inclusive venecianos, por supuesto flamencos, y que en ese momento el rey de Castilla estaba concediéndole a su almirante, el almirante de Flandes, la exploración y el dominio de lo que se consideraba la isla de Yucatán. Noticia que llegó seguramente, sin poder comprobarlo, a oídos de Cortés y probablemente de Velázquez, que de esta manera se apresura a enviar la tercera expedición, porque recordemos que Velázquez inmediatamente de la llegada de Grijalva y todavía sin llegar a Cuba, arma la tercera expedición poniendo a Cortés al frente con muchas dificultades. Finalmente le trata de retirar el mando y el propio Cortés se apresura a venir. Hay un dato, este dato de la concesión de Carlos I al almirante de Flandes de la entonces creída isla de Yucatán para que la conquiste, y el hecho de que el almirante de Flandes se apresuró a hacer una armada para venir a hacer efectivamente esa exploración y conquista, nos muestra la razón por la cual se dieron prisa tanto Diego Velázquez como Cortés. Cortés, por supuesto, porque ya Diego Velázquez había llegado a la conclusión de que tenía que darle el mando a otro capitán. No viene a cuento. Lo importante de lo que usted me dice es que a Mesoamérica llega una columna con integrantes europeos, no solamente castellanos, aunque lo que priva entre ellos como lengua franca es el castellano. Y por otro lado, lo que priva también, pues es la legislación castellana y por supuesto el débito respecto a las bulas que el Papa había concedido para que se entrara a los nuevos dominios. La expedición, la tercera, comandada por Cortés, por eso es que no inicia ningún tipo de contacto en Yucatán. Nadie se lo ha preguntado, pero yo quisiera hacerlo en este momento para ver si
algún investigador por ahí tiene datos al respecto, pero lo cierto es que Cortés no toca para nada ninguna de las poblaciones que él ya sabía que existían en la costa de Yucatán, porque él quería entrar en contacto directo con el rey y ya sabía que Yucatán se le había concedido al almirante de Flandes. Es hasta Centla donde él hace el primer contacto con una población, sobre pretexto de que le concedan agua, que no le conceden, ingresa a la población, hace un combate que no batalla por el número de participantes, finalmente logra vencer en este lugar y luego comienza por primera vez una negociación con una estructura social completamente diferente de las que ellos habían tratado en Cuba. Quiero resaltar que las Antillas Mayores tenían una estructura social muy diferente a la que se empezó a encontrar la tercera expedición en Centla. Y el hecho de que, sin embargo, ya había un modelo mental de carácter colonial que los europeos traían desde las Antillas. Este modelo lo habían desarrollado durante más de 20 años, tanto económico como político, como social. Ya tenían gobernadores, ya tenían una estructura totalmente política, habían fundado varias ciudades, pero todas ellas sobre el supuesto de la esclavitud. La esclavitud de los indígenas, tanto caribes como taínos, como de otras etnias que estaban allí, y finalmente su sustitución con esclavos africanos por la rápida extinción de la población de las islas, nos hacen ver que en el momento del contacto en Centla, el modelo de colonia que Cortés conoció y desarrolló, él mismo ayudó a desarrollarlo con sus conocimientos de leyes y desarrolló en las Antillas, fue el que deseó aplicar acá en el continente. En ese momento, en Centla, Cortés recibe el aporte de una política mesoamericana. Todos conocemos el nombre de la Malinche, su nombre era otro, pero la señora tenía un conocimiento a fondo de la política mesoamericana, porque el lugar donde ella vivía era el cruce de caminos de todo el comercio mesoamericano. Tenemos que recordar que Mesoamérica tenía un comercio floreciente, tanto por el lado de los mexica como de los maya principalmente, pero todas las etnias presentes en Mesoamérica comerciaban y la estructura comercial ya era muy intensa, como lo ha probado posteriormente la arqueología, incluso la del Templo Mayor. Si suponemos además que aunado a los tributos, las estructuras mesoamericanas tenían un gran contacto entre sí, tenemos que reconocer que la información de carácter económico y político que tenía la señora Tenepal era una información muy vasta, misma que le facilita a Hernán Cortés. Hernán Cortés y los suyos, porque no solamente él, esto es algo que Bernal Díaz nos revela, las frecuentes reuniones que Cortés tenía con sus capitanes, una especie de Estado Mayor, porque él tenía que contar con la voluntad de ellos, dado que era una asociación de conquistadores la que estaba, no un ejército regular, sino una asociación de conquistadores. Y entonces, en las reuniones con sus capitanes, entre Centla y Veracruz, Cortés ya tiene una idea clara de lo que ocurre en Mesoamérica. Ya sabe sobre el sistema tributario, sabe perfectamente del comercio que él mismo se va encontrando en el camino, y por el otro lado también va enterándose de cuáles son las costumbres de las diferentes etnias, y le hablan temprano, por cierto, de la existencia de una gran ciudad allá en las alturas hacia la que él inmediatamente quiere dirigirse. ¿Cómo sabemos esto? Lo sabemos
por el hecho de que Cortés decide junto con sus capitanes generar una figura que no estaba prevista en las capitulaciones que tuvo con el gobernador de Cuba. Esta figura fue la del asentamiento. No tenía Cortés la posibilidad de fundar un asentamiento, pero yéndose hacia, hay que recordar que él estudió Derecho, aun cuando no lo haya terminado, yéndose hacia la historia de la autoridad que tenían los pobladores cuando formaban una ciudad. Él se acogió a esa costumbre medieval de la fundación de una ciudad y la funda, y al fundarla se genera la primera autoridad, un ayuntamiento que entonces ya debe tener el contacto directo con el rey. Ya no es el ayuntamiento a través de un gobernador que no ha sido nombrado acá, sino de un gobernador de otro lugar. Y la figura jurídica que él crea le permite entonces convertirse él mismo en autoridad por voluntad popular. Utiliza la voluntad popular por votación de sus consocios. Hay que recordar que aquellos que no estaban con de acuerdo con este procedimiento los envía a hacer una exploración, y cuando regresan el ayuntamiento ya está fundado, y él tiene el cuidado de que se les dé función dentro de ese ayuntamiento a los principales partidarios de Diego Velázquez. De manera que aquí sí podemos decir, no qué pensaba Cortés cuando salió de Cuba, qué pensó Cortés entre Centla y Veracruz. Pensó conquistar, pensó asentarse en el continente, y lo primero que hizo fue por eso fundar un ayuntamiento. No pudo fundar físicamente de inmediato la ciudad, lo hizo unas semanas después, ya cerca de Zempoala. No lo hizo donde hoy está el puerto de Veracruz, por cierto, y sabemos que Veracruz fue fundada 3 veces. La primera con puro ayuntamiento en los Arenales frente a San Juan de Ulúa. La segunda en Coahuistlán, cerca de Centla, de Zempoala, perdón, y la tercera ya en lo que se conoce como la antigua Veracruz. Esta es lo que podemos presumir que Cortés decidió hacer en el camino a la vista de la nueva información que adquirió a partir de Centla. Correcto, don Hugo. Pero viera que recuerde que Cortés, desde el momento de salir de Cuba, ya traiciona a Diego Velázquez. O sea, no lo traiciona en el camino, sino cuando sale. E incluso Diego Velázquez, oliéndosela, lo quiso impedir, ¿verdad?, que saliera. Por eso siempre mi pregunta es, o sea, ¿por qué razón iba Cortés a traicionar a Diego Velázquez, ¿verdad? Y lo hizo de un tiempo muy temprano, ¿verdad? Claro, pero no es la misma traición. La realidad es que Cortés va traicionando, pero yo ni siquiera le llamaría traición. Cortés camina a su conveniencia y a la de su propósito. Cuando él descubre, porque el secretario de Diego Velázquez era un gran amigo suyo y le confiaba todo lo que ocurría en las cercanías del gobernador, y este hombre, que no me recuerdo en este momento el nombre, le confió que lo iban a relevar porque desde el principio muchos de los de la pequeña corte de Diego Velázquez no estaban de acuerdo con Cortés. Ahí había un tironeo de intereses, pues. Sí. Y en este tironeo de intereses, Cortés pertenecía a un bando y había otro bando al que pertenecían otros. Entonces, estos otros en algún momento pesaron más sobre el ánimo de Diego Velázquez. Entonces, Diego Velázquez decide retirar a Cortés de la capitanía y poner a otra persona. ¿Por qué podía hacer esto Diego Velázquez? Porque era el gobernador y porque los aportes de Cortés a la expedición eran cortos. Cortés también aportó su hacienda a la propia expedición,
como lo hicieron todos los miembros de la expedición. Cada quien aportó mínimo sus armas. Y esto es algo que hace que consideremos entonces a estas expediciones como una empresa particular con apoyo de la autoridad, del gobierno. Pero la mayor parte de los aportes provienen del propio Diego Velázquez, que aporta la mayor cantidad de naves, que aporta una buena cantidad y junta a otros hasta que finalmente se tiene todo lo necesario para partir. Hay que recordar que Cortés sale precipitadamente de Santiago de Cuba hacia La Habana, que por cierto no es la Habana que hoy conocemos, es la Habana que estuvo fundada en la banda sur de la isla. Sale con rumbo a la Habana y con rumbo a esta otra población, creo que se llama La Concepción, creo que sí. Y allí en esta última población hace una especie de redada de todos los pobladores, los convida a sumarse a su expedición, les pide que aporten, se lleva a los carpinteros que hay en el pueblo, se lleva a los herreros, se lleva al carnicero, a todo mundo, prácticamente después del lugar. Y eso hace que a pesar de que Diego Velázquez por tierra envía un correo para que el alcalde de la población le quite a Hernán Cortés el mando, el alcalde ya no lo hace y le escribe a Diego que no puede porque la fuerza está del lado de Cortés. Prefiere el alcalde sumarse a Cortés y se va con él. Aquí el asunto está en que se trata de que lo que hace Cortés es defender su capitanía. En ese momento realmente no está traicionando a Diego Velázquez. Lo que está defendiendo es su nombramiento. Le escribe a Diego Velázquez prometiéndole sumisión, dice Bernal Díaz del Castillo, escribiéndole cosas muy cariñosas. Esto lo que quiere decir es que era meloso y trataba de disuadirlo de que le revocara el mando, pero finalmente no se le revoca el mando. Y entonces, pues se va. Diego Velázquez, recordémoslo, no deja de insistir en revocarle el mando. Para Diego Velázquez, Cortés ya se convierte en traidor porque él ya sabe que Cortés le quiere revocar el mando y lejos de eso se convierte en capitán general con el mandato de un pueblo y lejos de cumplir con las capitulaciones, Cortés funda una ciudad, un ayuntamiento. Por eso Cortés se apresura ya en las cercanías de Zempoala a enviar un barco con procuradores a España, no a Cuba. Están a punto de ser capturados en Cuba, pero logran pasar y llegan hasta la península ibérica para explicarle al rey la razón por la que hizo todo esto. Y todo ello está expreso en su primera carta de relación, porque en realidad esa primera carta de relación justifica todo lo que ejerció. Si queremos saber lo que pensaba, está en esa primera carta de relación. Y Cortés no pensó nunca, ni escribió nunca haber traicionado a Diego Velázquez. Por el contrario, lo acusa de estarle impidiendo una conquista que está decidida por el pueblo del primer ayuntamiento. Este es el manejo jurídico que Cortés hace siempre. Yo diría que Cortés invariablemente pensó en términos de abogado, en términos de político y desde luego finalmente en términos también militares. Esta es la mentalidad que yo me atrevería a decir que está detrás de las acciones de Cortés entre Santiago de Cuba y la fundación de Veracruz. Pues muy interesante su punto de vista, doctor, y realmente, pues sí me parece lógico, ¿verdad? O sea fue esa visión de una traición, pues aquí se modifica, según su postura,
como una defensa de sus intereses de Cortés. O sea, ya Cortés había invertido, pues, como usted dice, todo su capital, ¿verdad? Entonces sabía que si le quitaban el mando, él iba a perder ese dinero, o sea, y los posibles ganancias que él esperaba tener al hacer la expedición, ¿verdad? Y sí suena lógico como o sea, cuando decide iniciar la expedición para evitar precisamente que se le revoque del mando, cómo va evolucionando su idea de cómo cuajarla hasta que finalmente lo hace ya o sea, con el apoyo de todos sus soldados, de la mayoría de sus soldados, fundando el primer ayuntamiento en la Villa Rica de la Veracruz, ¿verdad? Y sí nos presenta una visión un poco distinta a cómo se ha venido manifestando cómo se ha venido manejando esta situación de una traición, que no es lo mismo un interés a una defensa de los intereses, ¿verdad? De cualquier manera, esto deja ver a Cortés como un personaje audaz, ¿verdad? Porque finalmente fue una audacia el querer adelantársele al capitán, al gobernador, ¿verdad? Sabía que se estaba jugando la vida Cortés, ¿verdad? De hecho, yo creo que llegó un momento en que no le quedó a Cortés más que seguir adelante. O sea, sabía que ya no podía dar marcha atrás, porque si no lo hubieran, Así es. o sea, lo hubieran juzgado de traidor, ¿verdad? ¿Verdad? Precisamente, aunque Claro. no era esa la intención, ¿verdad? Y, y fíjese, hay un aspecto que aquí me entra. Si usted recuerda, los primeros 30 años de las exploraciones en América a partir de la llegada de Colón, siempre se buscó llegar a la Mar del Sur. O sea, no se olvidaron del objetivo inicial de todo esto, que era llegar a la Tierra de las Especias, ¿verdad? A las Molucas. ¿Verdad? ¿Usted cree que Cortés, antes de conocer a los aztecas, de que planeara la conquista, pudiera tener una idea parecida sobre llegar a la Mar del Sur? O sea, de alguna manera influyó en su ánimo esa búsqueda, además de buscar oro, de buscar plata y otras riquezas. Yo me atrevo a pensar en el imaginario colectivo, mi querido doctor, en el imaginario colectivo que privaba en Europa. Lo que impulsó a los portugueses, a los castellanos, a la gran aventura de cruzar el Atlántico, de darle la vuelta a África, de llegar por el otro lado hasta Asia, fue justamente el gran descubrimiento científico de que la Tierra era redonda y que navegando hacia el occidente, hacia el oriente, perdón, iban a poder llegar a la especiería. Este imaginario colectivo tiene su origen en la pérdida todo está escrito, no es más que recordarlo, en la pérdida del comercio hacia China y hacia Ceilán y a todos estos lugares, que ocurre con la toma de Constantinopla. Cuando Europa pierde ese camino, comienza a buscar otros. Y entonces las sociedades europeas, hay que recordar que estamos hablando del Renacimiento, las sociedades europeas en ese momento ya tenían una riqueza suficiente para tratar de emprender estos grandes viajes. Si todos recordamos lo que tuvo que hacer la reina de Castilla para financiar el viaje de Colón, que no era pues gran cosa desde muchos puntos de vista, si vemos lo que después llegaron a ser las flotas europeas hacia la Nueva España y en general hacia América, vemos que los 3 barcos de Colón pues fueron una cosa más bien modesta, pero sin embargo la certeza de que si navegando hacia el poniente se podía llegar a Asia, llevó a Colón a buscar siempre el paso, porque primero se encontró con islas, siguió encontrándose con islas, y cuando llegó a Panamá se encontró con una barrera que parecía infranqueable, hasta que Vasco Núñez de Balboa cruza el istmo y descubre que hay un océano del otro lado, al que bautiza como Mar del Sur u Océano Pacífico después.
y ello hace ver que del otro lado puede continuar la navegación. Buscar entonces este paso hacia el otro lado era un imaginario colectivo y un motivo genérico de exploración. Todos los exploradores se propusieron pasar al Mar del Sur, Cortés entre otros. Y Cortés, que tiene la certeza de que el mar está ahí, ya no solo por Vasco Núñez de Balboa, sino por toda la información que tiene. Y aquí yo quiero resaltar que una de las características de Cortés ha sido justamente la de ser un hombre que logró tener una gran información. Fue un hombre siempre bien informado, procuró la información, la organizó y de ella hizo su principal instrumento para construir la estrategia que le permitió avanzar hacia México Tenochtitlan y después decidir hacia dónde ir a partir del gran conocimiento que tuvo de los tributarios de Tenochtitlan una vez que estuvo en esta ciudad. Ello explica por qué continuó las exploraciones. En la lógica de todos ellos estaba la exploración, en la lógica de todos ellos estaba la conquista. Siempre ir más allá porque siempre habría más. Esto es lo que la información que tenían les decía. Y por el otro lado, si recurrimos al propio Bernal Díaz del Castillo, que es una fuente insustituible de conocimiento e interpretación, el propio Bernal dice que él decide dejar México Tenochtitlan, a pesar de que Cortés le sugiere que no lo haga, porque el botín que alcanzaron a tener en México Tenochtitlan había sido muy poco, que no alcanzaba ni siquiera para pagar las armas, el costo del cirujano que los había curado a lo largo de todos los combates, y esto los hacía querer ir siempre más allá. Recordemos que Cortés inmediatamente de caída Tenochtitlan, cuando ya no hay riesgo militar, envía a sus otros capitanes, y lo dice claramente Bernal Díaz del Castillo, a buscar aquellos lugares en donde el tributo era más rico, es decir, buscando la riqueza. Muy interesante. Sí, porque siempre esa búsqueda de la Mar del Sur del Pacífico estuvo en la mente de muchos de ellos, ¿verdad? Bueno, y aquí, don Hugo, una vez que ya se asienta Veracruz, una vez que ya deciden avanzar hacia Tenochtitlan, se dan cuenta, gracias al cacique Gordo y a otras circunstancias, de cómo estaba la situación con respecto al imperio azteca y los demás reinos o poblaciones sojuzgadas. ¿Verdad? Usted ya ve que últimamente se ha reinterpretado estas alianzas que hace Cortés con los indígenas, sobre todo con los tlaxcaltecas. Y el doctor Federico Navarrete, en una de sus más recientes publicaciones, pues destaca la importancia de estas alianzas, la importancia de la participación de los tlaxcaltecas en la conquista. ¿Verdad? ¿Usted qué piensa al respecto? O sea, sobre este punto de vista de la participación de los grupos indígenas en la conquista del Imperio Azteca. Bueno, mire usted, tenemos que recordar que las diferentes etnias estaban asentadas en ciertos territorios, tenían una estructura productiva, una estructura política, una estructura comercial. No eran reinos al estilo europeo, pero sí eran dominios, y todos ellos eran dominios, la colaboración sobre la cooperación de sus propios integrantes. Cuando se funda el sistema tributario de México Tenochtitlan, que por cierto no es el primero, el sistema tributario se estuvo ensayando a lo largo de la historia previa. Este sistema no crea un sistema político unificado. A mi juicio, no crea un imperio al estilo europeo, no crea un imperio al estilo romano, crea un sistema tributario porque para cada etnia mantiene a los gobiernos locales, no los sustituye.
no impone sus propios gobernantes, deja que sean los gobernantes locales los que sigan gobernando, pero con la obligación de pagar tributo. Cuando el tributo no se pagaba, entonces los mexicas iban y obligaban al pago del tributo y nada más. Otra cuestión que ya podemos decir, si nos aventuramos, que es el inicio de la creación de un sistema político, es el hecho de que se llevaban a los dioses de ese lugar, a México Tenochtitlan, a un templo que existió aquí y dentro del cual estaban los dioses, vamos a llamarles extranjeros. De manera tal que ese dios, si se quería venir a rendirle pleitesía, pues tenía usted que venir desde donde vivía hasta acá. Es decir, se centralizó la economía y la obligación de la economía, pero no la política. Yo insisto en que no podemos hablar de un imperio por esta razón. Moctezuma primero y segundo, Ahuizotl, todos los tlatoani gobernaban Tenochtitlan directamente y gobernaban el tributo, gobernaban a los tributarios en tanto pagadores de tributo, pero nada más, no llegaban más allá y tenían influencia en el nombramiento de los gobernantes, pero no se imponían gobernantes mexicas. La realidad es que era la fuerza de los guerreros mexicas lo que mantenía el flujo del tributo. Siempre que no se pagaba el tributo, llegaba los guerreros mexicas y obligaban al pago del tributo. Castigaban a ese pueblo por no haberlo pagado y a otra cosa. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Pues que cada una de estas etnias se seguía considerando distinta de México Tenochtitlan, y lo eran. Lo eran en todo, menos en el pago de tributo. Esto es algo que bueno, tenemos que comprender con toda claridad para entender por qué una vez que Chicomecoatl, el llamado cacique gordo, decide buscar a Cortés, es para tener una alianza con él con el propósito de librarse del tributo de los mexicas. Y eso es lo que le promete Cortés. Lo mismo que les promete a los mayas de Zempoala, perdón, de Centla. Entonces, a todos los totonacos, y tan le interesa a la etnia que se reúnen en Zempoala 30 y tantos representantes de otros tantos pueblos a pactar con Cortés. Cuando Cortés llega por segunda vez ya a la conquista de Tenochtitlan, son 12 las etnias que han convenido ya con él. Unas por la vía de las armas y otras por la vía del parentesco. Hay que recordar, y esto nos lo recuerda Centla, que la primera forma de pacto y la única es la de seamos los mismos, seamos hermanos, para que nos consideremos los mismos, para que el pacto sea, este pacto se tiene que sellar con matrimonios, como se hacía en Europa en la antigüedad y que continuó en las élites monárquicas. Es el matrimonio el que mezcla las sangres y consecuentemente la política. Y esto ocurre con todas las etnias con las que finalmente hace pacto el ejército europeo. Muchas gracias, don Hugo. Ya para, se nos está acabando el tiempo, ya para concluir, ¿usted tiene alguna publicación con su hipótesis de Cortés, de que no es una traición, sino es la defensa de sus intereses, la defensa de su nombramiento como líder, ¿verdad?, de esta expedición? ¿Ha publicado algún artículo al respecto? Fíjese que no. En realidad, tal vez por mi formación, lo que yo estoy buscando son más estructuras, gobiernos,
costumbres, organización. La figura de Cortés, que a mí me parece interesantísima, probablemente cuando sea yo más viejo de lo que soy hoy, y quizá una vez que deje la presidencia de la Sociedad de Geografía y Estadística, quizá sea conveniente volver sobre ella. Pero mire, mucho se ha escrito sobre Cortés, mucho. Y la realidad, la explicación de Cortés está más en sus actos que en Cortés. Lo que hay, pero yo creo que por cientos, quizá alcancen cientos, son biografías de Cortés, tratando de explicar su conducta a partir de Cortés. Yo pienso que la explicación de Cortés está no en su manera de ser, ni siquiera en sus estudios, ni siquiera en el hecho de que se trató de un hombre de su tiempo que se construyó a sí mismo, que se fue haciendo a sí mismo, que fue aprendiendo y que logró ser un gran conductor, e incluso que se disfrazó de libertador para poder conquistar Mesoamérica, está justo en las cosas que logró realizar. Está en lo que escribió, pero en lo que escribió, buscando para qué lo escribió y cuáles fueron los resultados que buscaba, porque eso sí queda claro en sus escritos, como queda claro en sus acciones. Esto es algo bien importante. Fíjese usted, a propósito de la Mar del Sur, Cortés continúa con la conquista cuando está en Coyoacán. Todos los envíos de capitanes a diferentes ámbitos donde sabía de cierto que se originaba el tributo mayor con rumbo a México Tenochtitlan, se hace desde Coyoacán. La Ciudad de México, México Tenochtitlan, para decirlo con mayor propiedad, nunca se ocupó. México Tenochtitlan se extinguió, pero la entrada de los aliados, porque ya era un ejército aliado, no eran los europeos, era un enorme ejército aliado comandado por los europeos. Este ejército aliado entra a saquear Tenochtitlan y sale porque no pueden quedarse ahí. Era tal el hedor, era tal el número de muertos, era tal el peligro de enfermedades. No había ya nada que buscar en Tenochtitlan. Tenochtitlan fue una ciudad muerta. Murió el 13 de agosto de 1521. Y a esta ciudad muerta se le ordena le ordenan a Cuauhtémoc preso que la reconstruya. Pero es imposible. Esa ciudad se va a reconstruir después y ya no como México Tenochtitlan. Se reconstruye, como todos sabemos, como la capital de un virreinato después de que funciona como capital Coyoacán durante 4 años. Desde Coyoacán es que Cortés emprende esta segunda parte de su sometimiento. Ya no es el sometimiento de los mexicas, ya es el sometimiento de todos, incluidos los tlaxcaltecas, de manera tal que la estrategia da resultados. No nos debe extrañar porque en ese momento la propia península ibérica estaba siendo unificada por Carlos I a través de matrimonios y guerras. Y ya sabemos que para finalmente en su designación, dicen que por compra de su función de emperador de Alemania. Todo ello es el reflejo de que la mente humana funciona de manera semejante. Realmente los que vinieron aquí a construir un imperio fueron los europeos. El imperio aquí no existía. Existía un sistema tributario muy bien concebido, funcional para ese momento de la historia y que no sabemos cómo hubiera continuado. Quizá hubiera seguido el mismo rumbo que siguió en Europa y que siguió en Asia, pero no lo sabremos nunca. Esto es un supuesto. Sabemos hasta dónde llegó y la fecha en que murió, porque el sistema tributario pereció con México Tenochtitlan. Claro. Muy bien, don Hugo. Ya para concluir, ¿quisiera usted agregar algún aspecto más?
Uy, pues no, muchas gracias. Simplemente que hay que reconocer que México Tenochtitlan fue una ciudad heroica. En los últimos días, Cortés por 4 veces incitó a la rendición, era lo que más le convenía, pero 4 veces le dijeron que no. Y la última fue aquello de la defenderemos hasta la muerte. Y no solamente fue decisión del Tlatoani, del Gran Cuauhtémoc, fue decisión del Consejo de Ancianos, fue decisión de los sacerdotes, fue decisión de los gobernantes del mercado, fue decisión de todas las autoridades que quedaban, porque muchas ya se habían muerto en medio de una pandemia que mató entre el 30 y el 50% de la población de Tenochtitlan. Tenochtitlan se extinguió. Al extinguirse Tenochtitlan, se extinguió el sistema tributario y quedó abierto el camino para una resistencia que, si bien continuó por todos los siglos, fueron resistencias locales que iban y venían, pero que ya no tuvieron la consistencia de la que en algún momento presentó México Tenochtitlan. El día que se capturó a Cuauhtémoc fue el día que cesó la resistencia porque ya no había jefe, pero se murieron en el empeño. México Tenochtitlan es una ciudad heroica. Ojalá el Congreso de la Unión acepte la iniciativa de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística para que sea declarada ciudad heroica. Lo fue, y por mucho. Se defendieron hasta la muerte. Muchas gracias, doctor. Apreciamos mucho su conferencia, que nos aporta efectivamente algunas visiones nuevas que pues, yo no había contemplado ni sospechado, ¿verdad? Y yo creo que va a enriquecer en el futuro inmediato las visiones de otros historiadores sobre este aspecto de la conquista, ¿verdad? Sobre la presencia inicial de Cortés, desde que sale de Cuba hasta que llega y funda Veracruz. Viera que con esto damos por terminada su conferencia y bueno, invitamos al público a que nos acompañe el día de mañana, que va a ser la clausura ya de este evento, del cierre, el 9 de octubre. Y bueno, gracias a participantes como usted, consideramos que este evento ha sido un éxito. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias, don Carlos. Buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación.